Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hacer un circuito bastante interesante. Yo diría, de todos los proyectos que hemos hecho, diría que es el proyecto más básico y fácil de hacer. Sobre todo que cualquier persona, cualquier adolescente, cualquier joven o persona adulta lo podría hacer sin mucho conocimiento de electrónica. Me estoy refiriendo a la construcción de una lámpara LED decorativa con fibra óptica. Hace unos días estuve en un supermercado y de repente me apeteció un yogur, y de paso vi este yogur de una marca aquí conocida. Realmente estoy cubriendo la marca, y me pareció interesante este envase porque es un envase sólido, un envase bastante sólido, y que no es muy maleable, ¿no? Digamos que nos podría servir como base. Este envase nos podría servir como base para el proyecto que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque incluso tiene una tapa que es fácil de colocar. Así que el día de hoy vamos a reciclar este envase, contribuyendo con el medio ambiente. Vamos a reciclar este envase para utilizarlo como base para nuestra lámpara en función a LEDs, haciendo uso de la fibra óptica. Y básicamente vamos a usar este tipo de fibra óptica plástica que viene en muchos de los juguetes chinos, ¿no?, de hoy en día, que lo venden. La verdad, esto es de un juguete de mi hijo que lo tuvo hace muchos años cuando él era pequeño, y aún lo conservo, y siempre he tenido la intención de hacer algo con esto, ¿no? Por eso es que no lo he botado, no lo he desechado. Así que el día de hoy vamos a usar esta fibra óptica que es de plástico. Ojo, la fibra óptica se utiliza en dos tipos de medios, ya sea en las comunicaciones o en las computadoras, para enlazar los switches gigabits con los servidores de alta performance, o en todo caso la fibra óptica usada de plástico para los juguetes o para la iluminación electrónica. Así que el día de hoy vamos a hacer uso de la tecnología con dispositivos, con pocos dispositivos y un circuito bastante sencillo para realizar este proyecto interesante. Así que vamos a la práctica. Pues bien, nuevamente con ustedes. Acá tenemos las cosas básicas que necesitamos para nuestro proyecto de esta lámpara LED decorativa con fibra óptica. Como les decía anteriormente, en la sección anterior, necesitamos cosas básicas y elementales. O sea, este es el circuito más sencillo que podemos tener. Y encima vamos a reciclar. ¿Ok? Necesitamos un portapilas como este, que es bien común, lo venden en las tiendas de electrónica. Si ustedes desean, le ponen un portapilas, o si no, sueldan de frente a los terminales de la pila. Para mí es más cómodo usar un portapilas. Este es un portapilas para pilas tipo botón. Después necesitamos una pila tipo botón. En este caso estoy usando un CR2025, que es un poco ancha. Pueden usar un CR2016, que es el otro modelo, CR2016, que es más delgada que esta. Es una pila de botón que le llaman esta. Estas pilas nos permiten entregar hasta 3 voltios de corriente continua o corriente DC. Luego necesitamos el dispositivo que nos va a permitir entregar la luz. En este caso vamos a usar un diodo como este. Este es un diodo ultra de alto brillo. Diodo ultra de alto brillo. En un momento voy a hablar de las características de este diodo, pero básicamente este diodo nos permite entregar aproximadamente, o mejor dicho, se alimenta con un voltaje entre 2.5 voltios y 3.3 voltios. En este caso lo vamos a usar con 3.3, 2.9, 2.8 voltios, dependiendo cuándo nos entregue nuestra pila, que debería entregarnos, que es esta de acá, debería entregarnos 3 voltios. Necesitamos un pequeño interruptor. Este interruptor es un interruptor, ustedes pueden usar cualquier interruptor o cualquier switch de palanca si ustedes desean, pero como yo lo voy a usar en este envase, decidí comprar este interruptor bastante interesante, que tiene 3 pines a cada lado, 3 patitas a cada lado. A este interruptor se le conoce como push-pull. Push, presiono hacia abajo, vuelvo a presionar hacia abajo y se libera. Pull, push, pull. ¿Y eso qué significa? Push es apretar, pull es liberar. Push, pull. Cuando yo presiono,
cierra dos líneas del interruptor y cuando yo vuelvo a presionar se libera y se abre las dos líneas. Es decir, cierra cuando hago un push y cuando vuelvo a presionar se libera, se abre. Push es poner, pull es extraer. Push, pull, así le llaman a este tipo de interruptores. Es bastante versátil porque es pequeño y lo voy a usar en nuestro proyecto. Ustedes pueden usar cualquier otro, uno de palanca o uno deslizable, no sé, para mí este es el ideal. Vamos a necesitar unos cables. Les estoy poniendo como muestra estos cables. De repente unos cables más grandes de diferentes colores, pero lo ideal es usar de repente color negro y el color rojo. En este caso no tengo negro, tengo un azul. De repente uso el negro y el azul, o de repente por ahí busco y obtengo otro cable. El envase que les mostré anteriormente de este yogur de una marca conocida acá en Perú, en Lima, vamos a reciclarlo. Le he retirado la propaganda y aquí vamos a introducir nuestra lámpara LED decorativa con fibra óptica. Cerrarlo y en la parte inferior vamos a poner nuestro interruptor pegado con silicona, de manera que por debajo vamos a encenderlo. Push, encendemos, apagamos. Ok, interesante, ¿no? Y finalmente, ¿qué más necesitamos? Nuestra fibra óptica, que como les decía en la sección anterior, esta es de un juguete que lo tengo hace más de 5 años, cuando mi hijo era pequeño. En Lima deben venderlo y en otros países también lo venden como fibra óptica. Esta es una fibra óptica de plástico, tiene varias fibras de material plástico, pero a decir verdad, la verdadera fibra óptica también la pueden encontrar en telecomunicaciones, en donde se utiliza para enlazar grandes extensiones para las comunicaciones, o también lo utilizan en los switches gigabit en telecomunicaciones, cuando queremos enlazar un switch gigabit con un servidor en gigabit, con un puerto gigabit. ¿Ok? En este caso se utiliza la fibra, es una fibra de vidrio. En este caso es una fibra de plástico la que vamos a usar. ¿Ok? Entonces, este ya está preparada, pero si ustedes consiguen la fibra, que son varias fibrillas, lo que hacen es juntan las fibras, le ponen una cinta Macintosh, lo juntan, cortan la fibra, porque esto es fácilmente, esto se rompe fácilmente, es fácil de romper. Cortan la fibra al ras, todas, y luego con un encendedor a una llama baja queman las puntas de manera tal de que les quede de esta forma, ¿no? Está quemada las puntas, si se fijan. Incluso le pueden pasar un poquito de lija para dejarlo de esta manera. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo preparado. Como les vuelvo a decir, vino en un juguete de mi hijo que la parte electrónica se le dañó en ese momento. Botaron esto y yo dije, bueno, esto lo voy a guardar porque en algún momento lo voy a usar, y en estos momentos, por suerte, lo voy a usar con ustedes. Esto lo pueden adquirir. En Lima no he visto que vendan, habría que buscarlo, pero a decir verdad sí creo que lo vendan por paquetes, no creo que sea difícil de encontrar. Es más, vienen en muchos juguetes, en los juguetes chinos, ¿no? En este caso es una fibra media rosada, pero lo ideal es usar una fibra de vidrio de plástico blanco para que la luz que va a circular por ella y va a producir ese efecto bastante interesante sobre cada una de las fibras se note más, ¿no? Lo ideal es que sea una fibra blanca. En este momento no tengo fibra blanca, voy a usar la que tengo en esto, pero igual vamos a ver cómo queda. La intención de esta lámpara, como les decía, esta no es una lámpara que nos va a producir mucha luz. Lo que nos va a producir es un efecto interesante, que lo vamos a ver luego, y más que todo es para fines decorativos. No es que vamos a iluminar un cuarto o una habitación. No, no, señores, esta es una lámpara, un proyecto sencillo. Usamos un solo LED, que lo voy a mostrar luego, y lo que vamos a hacer es darle un efecto interesante con luces que pueden ir cambiando, o con una sola luz perenne, dependiendo de qué tipo de LED ustedes le pongan. Ok, entonces vamos a empezar. Lo importante, antes de empezar, quería hablar un poco más de la fibra. La fibra óptica, como les decía, puede ser de vidrio
o de plástico, lo importante es que tiene algunas características interesantes. Una de ellas es que ofrece poca resistencia a la luz, uno. Dos, la información que viaja acá es luz, no electricidad. Ojo con ese detalle, no hay una transferencia, digamos, de electricidad o de electrones que van a circular por esta fibra, porque lo que hacemos es aplicarle una fuente de luz en un extremo concentrado, como es este, y la luz se va a reflejar o refractar por toda la línea, de manera tal de que va a circular los fotones entre cada una de las fibras, produciendo un efecto interesante que lo vamos a ver luego. ¿Ok? Entonces la transferencia de energía es a través, no de una energía eléctrica, sino una energía luminosa, a través de la circulación de fotones. ¿Ok? 3, no produce calor, no produce altas temperaturas ni temperaturas pequeñas. ¿Por qué? Porque lo que circula acá no es electricidad, no crea una resistencia, la resistencia prácticamente es cero, y la información puede viajar a través de la luz. O sea, viaja en forma de luz por los fotones, pero a través de cada una de estas fibras, en este caso, cada una de las fibras de esta fibra, va a dar una fibra óptica, ¿no? Entonces, eso es lo importante de la fibra óptica. De repente, en un momento voy a hablar acerca de un video artículo, porque voy a también hacer video artículos. En este caso podría hacer un video artículo de los discos duros o un video artículo de la fibra óptica. Uno de los próximos videos y proyectos que tengo es hacer un video artículo todo acerca de los discos duros, que ya se los voy a promocionar y se los voy a mostrar después. Ok, pero continuemos con lo que necesitamos acá para este proyecto. Después de haber hablado de esto que acabo de indicarles, lo importante acá es definir qué tipo de luz vamos a usar. Para ello vamos a alimentar nuestro circuito con una pequeña pila de 3 voltios y vamos a probar diversos tipos de diodos, ¿no? Este no es una clase de diodos, pero sin embargo les voy a dar algunos alcances. Este es un diodo ultra de alto brillo, como les dije en la sección anterior, puede soportar entre 2.5 y 3.3 voltios. Por lo tanto, con una pequeña pila, un CR2025 o un CR2016 o un CR2032, dependiendo de la capacidad de la pila, podemos alimentarla. En un diodo, como este es un diodo de alto brillo, vamos a encontrar dos pines. Un pin más largo, que es el inferior en este caso, y un pin más corto. El pin más largo siempre va a ser el positivo del diodo o el ánodo, y el pin más corto va a ser el negativo del diodo o cátodo. Entonces, para que el diodo pueda iluminar, se tiene que polarizar de manera directa, es decir, el ánodo, o sea, el pin más largo en el positivo de la batería, y el cátodo, el pin más corto, en el negativo de la batería. En este caso, la batería tenemos, o la pila, como le quieran llamar, este es un CR2025, la pila tiene un positivo y la parte posterior es un negativo. Por lo tanto, el ánodo tiene que ir sobre esta parte de acá y el cátodo sobre esta parte. Entonces, una forma rápida y fácil de probar los LEDs, aparte del multímetro, es hacer lo siguiente, ¿no? Estoy juntando ánodo con positivo de la pila y el cátodo con el negativo de la pila. Este es un diodo ultra de alto brillo. La luz es entre roja y anaranjada. Lo que pasa es que la cámara no lo está enfocando bien, pero yo más diría que es anaranjada, ¿no? Entre rojo y anaranjado. Es un color, es un híbrido entre rojo y anaranjado, ¿no? Digamos, para mí es un anaranjado, ¿no? Ok, es de alto brillo, y si yo le doy la vuelta al diodo en sentido inverso, el diodo no conduce y obviamente no va a soportar o no va a iluminarse, ¿no? En modo directo se ilumina. Mis dedos vendrían a ser el interruptor de nuestro circuito. Cuando yo cierro mis dedos se prende, cuando yo abro mis dedos se apaga, ¿no? Estoy cerrando el circuito. En otras palabras, estoy haciendo esto. Entonces, para esto nos lleva a nuestro diagrama de la lámpara, ¿no? Acá podemos ver lámpara LED decorativa con fibra óptica. Vamos a agarrar nuestro desarmador para mostrarles. Acá podemos ver el diagrama esquemático y en la parte inferior el diagrama pictográfico.
¿Ok? El diagrama esquemático es aquel en donde se muestran el esquema con los símbolos reales en electrónica o en electricidad. A esto se le conoce como diagrama esquemático. Y el inferior es el diagrama pictográfico, el cual se muestra el circuito, pero ya con los componentes dibujados, ¿no? Vamos a analizar ambos. Ahí sí verdad es lo mismo, pero como les dije, este video puede ser visto por cualquier persona y puede ser realizado por cualquiera de ellas sin tener conocimientos previos de electrónica. Tenemos la pila de 3 voltios, el CR2016, CR2025 o CR2032, como quieran llamarle, cualquiera de esos 3 modelos de 3 voltios. El ánodo o positivo de la batería va en serie con el interruptor, con el switch. En este caso yo estoy usando un push-pull, como les decía, puede ser un switch de palanca o un switch deslizable. Continúa, o este es el interruptor, continúa y va a un diodo LED. El diodo LED puede ser cualquier tipo de diodo, pero de preferencia yo estoy usando un diodo ultra de alto brillo que puede soportar entre 2.5 y 3.3 voltios, como les decía. En otras palabras, el positivo de la fuente va al interruptor, cierra el circuito y va al ánodo del diodo ultra o de diodo LED ultra. El cátodo del diodo LED ultra continúa su recorrido hacia la parte inferior y cierra el circuito con el cátodo o el negativo de la fuente. Si yo invierto el diodo lo va a polarizar de manera inversa y obviamente no va a encender. Cuando yo hago el push, o sea presiono el botón, cierro el circuito, la corriente en modo convencional circula del positivo, va por el switch que está cerrado, llega al ánodo del diodo, se polariza directamente, toma los 3 voltios porque está en paralelo prácticamente con el diodo y se ilumina por un proceso electrónico que tiene internamente. Cierra el circuito y va al negativo o cátodo. Lo que vamos a hacer es usar la fibra óptica, todas sus fibras de este material óptico que es de plástico, y ponerlo cerca al diodo, lo más cercano al diodo, y concentrar la energía, en este caso luminosa, a través de los fotones para que puedan salir por cada una de las fibras de manera independiente y le demos un efecto interesante, ¿no? Este es el diagrama esquemático. Si no entienden muy bien, vayamos al diagrama pictográfico, que es el de abajo. Igual tenemos la batería dibujada acá, la parte superior o la parte más lisa es el positivo de la batería o pila, como le quieran llamar, CR2016, CR2025, CR2032. Para mi caso estoy usando el CR2025. Va al interruptor push-pull, está dibujado acá. Vamos a usar solamente 2 pines, que es lo que vamos a diferenciar en un momento con el multímetro, saber cuáles pines vamos a usar. Continúa y luego va al diodo LED de 5 milímetros, diodo LED de 5 milímetros ultra o de alto brillo, al ánodo, luego va al cátodo y cierra el circuito por el negativo de la batería. Acá se pueden dar cuenta que el diodo tiene 2 pines, un pin más grande y un pin más corto. El pin más grande es el positivo, va de frente al positivo de la pila, a través, cierra el circuito por el switch, y el negativo al cátodo del diodo, que es el más pequeño, el pin más pequeño o la patita más pequeña, como le quieran llamar, cierra el circuito hacia el negativo. Ok, entonces después de haberles explicado más o menos cómo es el diagrama esquemático y pictográfico, vamos a probar diferentes intensidades de luz. Ustedes pueden usar la fibra de diversas maneras. Una de ellas es la que vamos a hacer en estos momentos, pero si ustedes quieren obtener una luz, vamos a levantar un poco la cámara, obtener una luz de repente estática, vamos a hacer la prueba en estos momentos con el LED anaranjado, como les decía, ¿no? Ahí, y ponemos la fibra cerca, lo más cerca posible, ahí, y se pueden dar cuenta que se ilumina, ¿no? Si yo apago la luz, el efecto va a ser mejor, ¿no? Pero acá estoy teniendo una fibra o un solo color, ¿no? El color sería estático si yo lo dejo así. Podemos usar otro tipo de diodo. Este es un diodo
ultra anaranjado. Vamos a usar este otro diodo que es azul. Podemos usar un diodo azul que también soporta el mismo voltaje. Ahí podemos ver, logran ver el azul. Si yo apago la luz lo voy a ver mejor, lo vamos a ver luego ya en las prácticas, en las pruebas. ¿Ok? Pero también existe otro, pero la luz sería estática, pero existe otro tipo de diodo como este, que tiene 3 patitas. ¿Se fijan? También es de 5 milímetros y tiene 3 patitas. El más largo vendría a ser el ánodo o el cátodo del diodo, y los otros diodos, los otros 2 pines, vendría a ser un diodos independiente. Es decir, sobre este encapsulado existen 2 diodos. Este es un diodo bicolor, así le llaman, diodo bicolor. ¿Por qué? Porque nos permite tener 2 diodos en un mismo encapsulado. Es decir, han puesto 2 diodos como estos en un solo encapsulado, de manera tal de que uno de los pines, que es el más largo, de los 3, el más largo, vendría a ser el ánodo o el cátodo. Vamos a ver cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Vamos a ver si es ánodo común o cátodo común. Si este es común a este y común al de abajo, entonces, y es el positivo, con la pila lo vamos a probar, podríamos decir que es de ánodo común. Y si prende con el cátodo, o sea, con la parte negativa de la pila, podríamos decir que es un diodo bicolor de cátodo común. Ahí vamos a ver, vamos a probarlo como lo hemos probado antes, con la parte positiva ahí, y nos damos cuenta que no enciende. Si le doy la vuelta hacia el otro lado también, tampoco enciende, por lo tanto no es de ánodo común. Vamos a ponerlo como cátodo común, o sea, con el negativo, la parte de abajo, negativo, ahí, y nos damos cuenta que enciende. Ahí es rojo, solo que la cámara lo ve como anaranjado, es un color rojo. Si yo lo invierto y pruebo el otro, y veo el color verde. Es decir, este es un diodo bicolor que nos permite tener en un solo encapsulado 2 diodos, un diodo verde y un diodo rojo. Podemos usar este tipo de diodos también para nuestra lámpara, pero tendríamos que estar alternándolo, ya sea en rojo o en verde, ¿no es cierto? Este es un diodo bicolor. ¿Y qué sucede? Hay otro tipo de diodo que tiene 4 pines, como este de acá. ¿Logran ver? 4 pines. A este tipo de diodo no se le conoce como tricolor. Algunos le llaman como tricolor, pero a decir verdad es un diodo RGB en un solo encapsulado. Es decir, existen 3 diodos internamente. Si se fijan, la cámara lo está desenfocando. Existen internamente 3 diodos que comparten una misma patita. En este caso, la patita más larga vendría a ser el cátodo. Vamos a probarlo. ¿Qué colores tenemos, no? Cátodo, este vendría a ser el común. Vamos a ponerlo así. Con la pata más al extremo tengo el rojo. Con la de en medio tengo el verde. Y si quiero probar la del otro extremo, tiene que ser el azul. RGB, Red, Green and Blue. RGB, rojo, verde y azul. Rojo, verde y azul. ¿Qué les pareció? Podemos usar este otro tipo de diodo en nuestro proyecto, pero también tendríamos que usar un circuito secuenciador o un circuito oscilador que nos permita cambiar los pulsos para alimentar cada uno de estos pines. Y obviamente el circuito se haría más complejo, pero más versátil, pero incluso podríamos usar un LM555 o un oscilador estable para conmutar entre 2 diodos solamente, o podríamos también usar un circuito secuenciador con un clock y un circuito hecho en base de repente a puertas lógicas, que de repente después vamos a hacer,
o incluso podemos controlar estas patitas o los colores de este LED RGB de manera secuencial a través de un PIC o a través de Arduino, que es otro de los circuitos que vamos a hacer luego. Vamos a introducirnos al mundo del Arduino después, ¿ok? Pero lo que les quiero decir es que podemos hacer maravillas con el tema de los diodos LED. Pero para nuestro proyecto, como les dije, va a ser algo elemental. Vamos a usar o el primer diodo que les dije, de manera que ilumina bastante bien, o he conseguido un diodo bastante interesante, que es este de acá. Es un diodo RGB de 2 pines, no como el otro que tenía 4, ¿no? El que les mostré anteriormente tenía 4. Este otro diodo de ultra, de alto brillo, tiene solamente 2 pines. Y ustedes se preguntarán cómo es que obtengo a través de 2 pines los 3 colores o la combinación de colores. Buena pregunta, ¿no? Lo extraordinario de la electrónica, señores, es que dentro de este encapsulado de 5 milímetros, de un diodo LED RGB de 5 milímetros, existe una circuitería electrónica, existe un circuito electrónico, un circuito integrado, diminuto, realizado en alta escala de integración. Imagínense, dentro no solamente existe el arsenuro de galio que nos permite iluminar, existen 3 diodos de diferentes colores, y aparte de esos 3 diodos, encapsuladamente, internamente, este dispositivo ha sido fabricado para que existe un circuito integrado secuenciador de los colores, de manera tal que yo solamente necesito alimentar con los 3 voltios en los 2 pines del diodo, y las luces internamente, o los diodos LED internamente, van a comenzar a encender y apagarse secuencialmente en función al circuito integrado que tiene internamente esta maravilla de la electrónica. Por esto es lo que lo hace tan espléndido, tan extraordinario la electrónica, que una pequeña cápsula de 5 milímetros, no solamente existen 3 diodos RGB, sino también existe un circuito integrado que controla el secuenciamiento interno de las luces de este dispositivo tan extraordinario como es el diodo RGB con secuenciador incorporado. Vamos a mostrarles, de repente les estoy mintiendo, usamos la misma pila, el pin largo como les dije, en este caso es el positivo, y vemos color rojo, cambiando color verde, cambiando a azul, color azul, cambiando color violeta, color verde, más intenso, color blanco, color violeta, y va a cambiar color rojo, color anaranjado, color violeta nuevamente, regresa al azul, violeta nuevamente, blanco, amarillo, anaranjado, rojo, violeta, púrpura, azul, verde, y así va cambiando. No sé si la cámara lo logra ver. Internamente existen 3 LEDs, creo que se logra ver ahí. Sí, existen 3 LEDs azul que a través de un proceso denominado de modulación de ancho de pulso, lo que hace internamente, el circuito integrado que tiene internamente, PWM, perdón, Pulse Wide Modulation, modulación por ancho de pulso. Internamente lo que hace el circuito integrado es ir cambiando las frecuencias, modulando la intensidad de la corriente que circula en cada uno de los LEDs para obtener los colores diversos del arco iris, solamente a través de 3 diodos LED: el RGB, el red, en este caso rojo, el green, que viene a ser el verde, o el blue, que es el azul. ¿Ok? Entonces este diodo, si yo quisiera hacer mi lámpara, que es la más sencilla del mundo, con una pila, un portapila, un interruptor push-pull, en este caso es mío, un diodo LED y una fibra óptica,
utilizaría este LED, porque con este LED puedo iluminar la fibra óptica y la luz va a ir cambiando en el tiempo dependiendo del secuenciamiento de este dispositivo. Este es el diodo que vamos a usar. Si ustedes quieren usar otro tipo de diodo lo pueden usar, pero para mi proyecto usaré este que me parece el más ideal. Ya en otros proyectos les voy a explicar a usar luces LEDs con dispositivos programados secuencialmente. Ese es otro tema más complejo, con más tiempo, de varios videos, pero acá les voy a enseñar cómo armar esta lámpara tan sencilla y simple con pocos componentes. ¿Ok? Entonces vamos a ir continuando con la descripción de las cosas que vamos a usar. Tenemos nuestro paquete, en este caso nuestra envase de yogur, que ya le he quitado la propaganda como les decía, y en la parte inferior vamos a poner el interruptor push-pull. Vamos a perforar esto de manera que por debajo lo prendamos y por la parte de encima lo podamos ver. ¿Ok? Entonces vamos, aparte de ello, a identificar, vamos a bajar la cámara, a identificar los pines, en este caso los pines de nuestro interruptor. Tiene 6 pines, perdón, lo que nos interesa es solamente usar 2 de ellos. Tengo entendido que cuando presionamos el de en medio de cada hilera se va a unir a un extremo, y cuando volvemos a presionar y liberamos se une al otro lado. Vamos a identificar cuál es cuál. Para ello usamos nuestro multímetro. Vamos a ver ahí, creo que ahí lo podemos ver. Opción, en este caso lo estamos poniendo el multímetro en la sección de continuidad, ahí, no sé si se verá ahí, más arriba. Entonces lo que necesitamos es, si yo presiono, estando sin presionar, ahí vamos a ver, ahí está presionado, ahí está liberado, presionado, liberado. Si está liberado, más arriba, no sé si la cámara me ayude, ahí, ponerlo más arriba, ahí, ponerlo así. Si estando ahí, vamos a ver creo que no se está viendo, ¿no? Vamos a verlo más arriba, la parte más alta. Ahí. Vamos a ver si ahí lo podemos medir. Ahí. Ahí queda. Estando el interruptor sin presionar, o sea, de manera normal, vamos a ver dónde mide. Me mide en los extremos de la derecha y en medio no me mide. Cuando yo presiono me va a medir el extremo de la izquierda y en medio no me mide. Por lo tanto, cuando yo presiono, lo que estoy haciendo es uniendo estos 2 pines de la izquierda, y cuando yo libero, uno el pin de en medio con el de la derecha. Presiono, uno el pin de en medio con el de la izquierda. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es marcar con un lapicero o un plumón, que cuando yo presiono estos pines de acá, voy a marcarlo acá, son los que voy a usar, ¿no? Eso es lo que estoy dando a entender. A ver, vamos a ver si es cierto. Si yo presiono, me va a si yo presiono, ahí, efectivamente el lado de acá donde yo he puesto, he marcado, se cierra, ¿no? El lado de la derecha. Si yo libero,
me marca el de en medio con el otro extremo de la izquierda. Entonces está bien, ya marqué con el plumón que este lado de acá es el que voy a usar. O sea, voy a usar el de en medio, la patita de en medio, con el extremo de la derecha. ¿Ok? Entonces, básicamente el multímetro nos sirve para eso, no nos va a servir para nada más. Así que manos a la obra, vamos a empezar perforando la tapa con cuidado, con una tijera, haciéndole una pequeña abertura, de manera tal de que nuestro soporte ingrese, y luego lo vamos a pegar con pegamento con silicona líquida caliente, ¿no? Continuamos entonces.